Veníamos de comentar que en el primer video de esta serie de clases nosotros hablamos de cada uno de los tipos y los veíamos en un contexto del rol o la función que traen a cumplir. Ahí los vimos como muy generales y siempre asociándolos más bien a los procesos que llevamos a cabo en la humanidad, a las cosas más materiales, más mundanas, la cosa que tiene más que ver con los trabajos que estamos acostumbrados a hacer. No sé bien dónde se cortó la vez anterior, pero sí les decía que un poco como los generadores y los generadores manifestantes, que son de los que hablamos la clase pasada, son ese 70%, lo que ocurre es que un poco las reglas del trabajo, las reglas de la productividad o de lo que entendemos por ser productivo están puestas por estos generadores, es decir, están puestas por esas personas que realmente energéticamente y genéticamente vienen con un centro, que es su centro sacral, y es el que da esta disponibilidad energética para el trabajo fundamentalmente, ¿no? También para la sexualidad, para la fertilidad, para un montón de cosas, pero básicamente los asociamos a esta cosa del trabajo, es decir, naturalmente, por biología humana, ellos son los que están diseñados, los que tienen en su genética, un motor que está 24/7, dándoles una energía hacia el trabajo. Como hemos visto en estas clases anteriores, los que no tenemos eso muchas veces nos identificamos y nos perdemos un poco porque queremos ser eso que no somos. Y la desventaja que tenemos en cierta manera es que al no haber la suficiente conciencia, lo que ocurre es que si hay una publicidad, hay un estilo de vida, una difusión en las redes, en los medios, donde uno sea que dice, perdón, que lo productivo es trabajar tantas horas, estar siempre o durante muchísimos años en una empresa y haciendo lo mismo y avanzando y siendo cada vez un puesto más superior y demás, obviamente que todos nos creemos o queremos ser eso, ¿no? Y un poco lo que apunta diseño humano y lo que venimos viendo en estas clases es, perdón, lo que apunta es a decir, bueno, salgamos de esa homogeneización, veamos nuestro diseño, veamos nuestra naturaleza genética, y enfoquémonos en ser lo que vinimos a hacer, porque si todos queremos ubicar el mismo lugarcito, los procesos no ocurren, y lo que empezamos a hacer es que al utilizar mal nuestra energía, la que funciona mal es nuestra máquina propia, por eso estamos enfermos, estamos con dolencias, y además de todo eso, pues ni cumplimos nuestro rol ni las cosas fluyen. Así que hoy vamos a tratar de esta manera fácil que les decía, presentar un poquito al proyector, ver qué vino a hacer, y después aprovechar a los proyectores que tenemos acá para que, más allá que sepan de diseño, sepan mucho, sepan poco, puedan contar cómo se sienten y cómo viven, porque no es fácil, y en un momentito más les voy a profundizar sobre eso, pero no es fácil ser proyector, no es fácil no tener esta energía natural de productividad con la que estamos acostumbrados o con la que la sociedad manda que hay que ser y hay que moverse y que una jornada laboral tiene que ser de 8 o 10 horas y estar siempre haciendo lo mismo o hay que involucrar demasiado el cuerpo. Y vamos a ver a lo largo de la clase que realmente el proyector viene diseñado de una manera distinta, que no le falta nada y que no está fallado, pero que viene a cumplir otra parte del proceso que es la que necesitamos poder comenzar a ver y a comprender. Entonces, recuerden que el tipo en diseño humano viene relacionado a cómo funciona nuestra aura, es decir, el campo electromagnético que tenemos. Más allá de este cuerpo o esta forma que nosotros vemos, o que la mente es lo único que puede decodificar, nosotros tenemos un campo electromagnético que, si ustedes abren sus brazos y calculan el doble, es más o menos eso lo que mide, ¿sí? Es como un perímetro así de grande que va moviéndose y que es nuestra primer carta de presentación ante las otras personas, mucho antes de que hablemos, que digamos algo. En realidad hay una presentación y una conexión áurica entre las personas. Eso hace muchas veces sentir un rechazo, o sentir más que el otro me acoge o me rechaza, o que me siento más recibido y que puedo ser más yo, o que me genera una reactividad en mí. Bueno, hay toda una interacción energética. A raíz de cómo funciona el aura de cada uno de nosotros, es que se determina en diseño humano lo que se llaman los tipos bioenergéticos. Cada tipo tiene una función, perdón, tiene un rol para cumplir en la humanidad. Y ese rol que cumple va a tener lo que después en diseño llamamos una estrategia, es decir, todo es como un cuentito. Si yo tengo un determinado campo electromagnético es porque vengo a cumplir una función a la humanidad,
eso hace que yo sea este tipo bioenergético, y que si soy ese tipo tengo una determinada estrategia, es decir, me convenga actuar de acuerdo a cómo es mi propia energía, sin intentar forzarme a hacer algo que no soy. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que comenzar a comprender es cómo funciona y cómo es esta obra de los proyectores. En cantidad, en porcentaje de la humanidad, son los segundos después de los generadores, pero la diferencia es muchísima, es muy abismal, porque los generadores representan el 70%, ¿sí? Y estos son el 22%. Entonces, no es fácil, ya todo lo que no sea generador, ya vamos a pasar a ver a tipos que no fácilmente se sienten identificados o sienten que hay un otro igual, es decir, somos como la minoría todos los que no seamos generadores. Entonces, ya de por sí hay una cosa que se va a ver más enfatizada o no, de acuerdo al diseño de cada uno, pero ya hay una cosa de que uno siente que no encaja o de que funciona diferente. Lo que quiero que vean en esta aura que se ve, que es muy distinta a la que veíamos la clase pasada, fíjense en estas flechas que representamos aquí en blanco, que son bastante grandes y son unas flechas de muestreo, unas flechas a través de las cuales cada proyector tiene un mecanismo de receptividad, de recibir, de absorber al otro, al que está enfrente, a ese otro que está entrando en su campo electromagnético. Vieron que si uno tiene a veces una dolencia muy simple, no sé, si les duele la rodilla, lo primero que uno le hacen es una radiografía. Y si ahí no se ve algo, es como que, bueno, vamos a hacer una tomografía, ¿no? O, creo que es de los más complejos que hay. Es decir, así funciona un poco el aura proyectora. Tienen como una capacidad de rayos X muy súper avanzada, cada uno en su diseño, a través de la cual pueden leer demasiado profunda y penetrantemente al otro. Es decir, lo que están absorbiendo en eso que les represento ahí con esas flechas blancas es lo que realmente le pasa a ese otro. Por eso tienen un mecanismo que decimos de funcionamiento uno a uno. No es que no puedan sentir a varias personas, pero son muy personalizados, necesitan estar con uno a la vez. Como que es ese tomógrafo, uno se mete, ellos hacen todo su análisis, rescatan toda la información, captan lo que tengan que captar, y después pueden pasar a otro. Así que ustedes van a ver que los proyectores son personas muy profundas, de conversaciones amplias, de esa gente que realmente, y esto si están en su luz y si son lo que ellos verdaderamente han venido a hacer, pero uno está tomando un café con ellos y ellos no están en la superficialidad de lo que uno habla o no están en otra cosa, están conectados realmente con lo que uno está diciendo. Por esta capacidad tan perceptiva que tienen, tan penetrante, es que ellos se logran dar cuenta de estas cosas más profundas. Por eso les decía la diferencia entre una radiografía y una tomografía. Ellos pueden ver algo más allá, algo más complejo, que muchas veces ni siquiera lo ha visto la misma persona. ¿Sí? Pueden estar un proyector con otra persona, un generador, por ejemplo, que son como los que compatiblemente a nivel energético se llevan mejor, y entonces el generador le está contando, le está tomando un café, y le dice, sí, lo que pasa es que me peleé con mi marido, porque esto y por el otro, y el proyector está como lee entre líneas, como que siente algo más allá, se mete muy adentro de la otra persona, pero lo hace a nivel áurico. Entiendan que esto no es que está buscando hacerlo, sino que su mecanismo energético funciona así. Ahora vamos a ver por qué, eso tiene un rol y una razón de ser, ¿no? Entonces, pueden leer tanto que se dan cuenta de lo que al otro le está pasando en realidad. Y a lo mejor es ahí donde ellos empiezan con una cosa un poquito invasiva que tienen a veces, que es decir, no, lo que en realidad te pasa es tal y tal cosa, y lo que deberías y tendrías, y es como que es tanto lo que pueden leer con este tomógrafo tan profundo, que mientras el otro está tratando de expresar lo que siente, o ni siquiera se dio cuenta quizás de todo esto que le pasa, porque lo necesita descubrir y hacer su propio proceso, el proyector ya leyó, ya tiene todo un escáner, un diagnóstico, y ya le está dando hasta la solución. Entonces, a veces, cuando ellos no conocen bien este mecanismo y no conocen lo que vamos a ver ahora, que es su estrategia, suelen ser muy, como les decía, como muy invasivos y generar a veces un rechazo en el otro. Y es justamente lo contrario de lo que quieren, porque en realidad han venido a guiar, han venido a orientarnos, a ayudarnos, a decir qué es lo mejor que podemos hacer, sobre todo en esto que hablábamos de los procesos y demás, por su gran capacidad de leer al otro. Pero tienen que tener algo muy en cuenta como desafío, es que el otro a veces
no se da cuenta, o si bien se da cuenta de lo que en realidad le pasa o de lo que le convendría hacer, a veces no está preparado para esa información tan profunda. ¿Sí? A veces es como si uno va a ese doctor y el doctor de lo que vio en la tomografía tiene que ser un poquito sutil o ver de qué manera lo dice. Bueno, es un poco lo que tendría que hacer un proyector. Comprender que su nivel de profundidad, del alcance que tiene de ver al otro es muy profundo, es muy trascendental. Y que sobre todo la conexión que ellos logran, lo que más absorben y en lo que más se enfocan es en lo que nosotros hablamos del centro G, donde está nuestra parte espiritual, nuestro chofer, nuestra brújula. Entonces hacen una conexión muy profunda desde ese lado. Al hacer esta conexión tan profunda desde ese lado, es lógico que esa opinión que emanan, o ese comentario, o ese consejo, guía, o lo que intentan expresar, es algo que va muy a las capas más finas de la otra persona. Y entonces ellos tienen que aprender este mecanismo para ser respetuosos y para esperar a que el otro esté en el momento indicado o en el proceso de su vida indicado para recibir eso. Por eso a veces son rechazados, por eso a veces sus opiniones no quieren ser, uno no las quiere recibir, o uno las evita, o uno deja de frecuentar a ese proyector, o ese amigo que me hacía las preguntas y me decía cosas así, porque uno se siente invadido, es decir, ¿cómo el otro se dio cuenta si yo nada más estoy tomando un café y le estoy contando algo? Entonces, me interesa que entiendan ese mecanismo para que luego entiendan por qué les damos una estrategia y por qué vamos a ver las sensaciones más positivas o más negativas que siente un proyecto. Otra de las cosas importantes que recuerden es que su aura no los protege. ¿Qué quiere decir eso? La aura está diseñada para que ellos absorban información y a través de su estrategia y del conocimiento de su propio diseño puedan decirle al otro lo que sienten o lo que observaron, siempre y cuando el otro esté receptivo y el otro quiera escucharlo. Ahora vamos a ver cómo funciona eso. Pero si ellos no entienden que todo el tiempo, y sobre todo en sus centros abiertos, y mientras más centros abiertos tengan, más esto va a ser importante, que todo el tiempo están recibiendo y se están llenando de información de los demás, si no limpian todo eso, si no se vacían, si no son correctos de acuerdo a su diseño, se empiezan a identificar y se empiezan a perder en el otro. Entonces, ¿qué es lo importante? Cada uno de los proyectores trae un diseño en particular. Nos vienen a guiar y a orientar de acuerdo a sus propias definiciones, a su propio diseño, a los centros que tengan definidos, a su perfil, a todo lo demás. Y desde ahí, cuando sea correcto para ellos, van a dar su opinión, van a dar su enfoque, van a dar su guía, van a dar su luz. Pero tienen que saber vaciarse, tienen que saber limpiar todo esto, limpiar ese tomógrafo y no estar cargándose de todo lo que reciben de afuera. Porque si no, lo que más pasa es que se identifican y se pierden en las energías de los demás y dejan de ser lo que vinieron a ser. Entonces ese tomógrafo, en lugar de estar tomando realmente una cantidad de imágenes bien concretas y enfocadas de cada uno que están viendo, empiezan a hacer una cosa muy mezclada porque no han cerrado un caso y abierto el otro y no se han vuelto a su propio ser. Lo otro que quiero que vean es esto, que es la relación que tienen en esto del uno a uno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que reciben, captan y luego enfocadamente le van a dar al otro esa opinión o ese consejo, siempre desde su lado y de sus definiciones. Así que es importante que se acuerden esta dinámica. Primero hay una receptividad para luego poder llegar al otro, pero que eso va a tener un mecanismo que tiene que funcionar de una manera correcta. Para los que saben un poquito más, vamos a ver los requisitos técnicos, ¿sí? Y lo vamos a poner igual fácil para los que no sepan mucho de diseño. En la clase pasada vimos a los generadores y hablamos de este centro, que es el centro sacral y que es nuestro centro motor más potente, el más energético. Bueno, solamente lo tienen o lo pueden tener habilitado los generadores, así que los proyectores no pueden tener nunca este cuadradito pintado cuando ustedes vean su diseño. Y también dijimos esa vez que había otros centros motores, que son estos que les estoy marcando, y como dice ahí, para que un proyector sea proyector, el sacral tiene que estar sin definir y no puede haber ningún centro motor que conecte a la garganta, ¿ok? Es decir, recuerden que este es el centro garganta, para que es la primera vez que ven el gráfico, así que el requisito técnico es que
ningún canal de estos, ninguno de estos caminitos que pudiera conectar estos centros motores a la garganta, ya sea directo o indirecto, lleguen. Con lo cual, es decir, sí son seres que tienen energía, sí hay algunos que tienen centros motores, pero estos motores no tienen una facilidad natural de manifestarse. Así que otra vez es muy importante que cada proyector vea y comprenda su verdadero diseño para ver cuáles son específicamente sus definiciones y dejen de identificarse o de estar siempre enchufándose a energías generadoras, a sentirse con estos seres energéticos. Es muy común que el proyector haga mucho match con los generadores, porque el generador le está dando esa energía que ellos naturalmente no sienten que tienen, pero que allá afuera parece que la tengo que tener, porque me criaron y porque la publicidad y porque todo dice que hay que ser productivo. Entonces, ¿cómo no voy a tener energía? Así que dependiendo de su propio diseño, hay que ver si tienen más facilidad o no a identificarse, pero lo importante es que comprendan que la parte del proceso que ellos vienen a cumplir es otra, y que lo que más vamos a ver que son sus definiciones es a nivel de una conciencia más intelectual, una conciencia más emocional, una conciencia más corporal, y un tema más espiritual, es decir, desde esos lados. No vienen para nada a estar acá poniendo el cuerpo, usando una energía que no les pertenece, cargando las bolsas y estando 2 horas haciendo lo mismo. Su dinámica, su parte de aporte al proceso es otra. Por eso van a ver que se los llama los seres no energéticos. Junto con los reflectores, los proyectores son no energéticos. Pero entiendan que eso es en términos de diseño humano, no porque no tengan energía, porque cada uno de los 9 centros son centros de energía, sino porque no hay una energía para iniciar, ¿sí? Para empezar los procesos que vamos a ver que les corresponde a los manifestadores, ni para llevarlos a cabo, ni para generar la disponibilidad energética y estar metiendo las manos en la masa hasta que el proceso se cumpla, como veíamos en el caso de los generadores. Entonces, por eso es que técnicamente se dice que son no energéticos. Vamos a ver, después al final les puse algunos ejemplos para que los veamos en la práctica y ustedes puedan identificar los canales y por qué son proyectores o por qué no. Vamos a ver entonces cuál es el rol. ¿Sí? Les comentaba hace un ratito que traen como esta cosa de guiar o de orientar, es decir, vamos a volver a ponernos en contexto. Si yo puedo sentir quién es ese otro, qué le pasa, también me puedo dar cuenta para qué función es mejor, qué rol puede cumplir, es decir, son personas que si uno las pone en recursos humanos, las pone en compras, en inventarios, en todas estas cosas donde hay que hacer más eficientes los procesos, donde uno se tiene que dar cuenta quién es el otro y de qué manera, si pongo esto acá o allá, funciona mejor, son ellos, por su capacidad tan penetrante y tan enfocada, ¿sí? Ellos van a las cosas profundas. Entonces son este 22% de la humanidad que uno dice vienen a guiar, vienen a orientar y a hacer más eficientes los procesos. Eso, desde mi punto de vista y una de las cosas que le quiero compartir es como muy poca cosa, es como limitarnos mucho a la verdadera función que trae un proyector. ¿Por qué les digo esto? Imagínense que esto de guiar o de orientar o de hacer más eficiente un proceso es como lo que podemos ver, como les decía hace ratito, en un plano más superficial. Porque obviamente si yo tengo esa capacidad de recibir tanto del otro, me puedo dar cuenta que si lo pongo en este puesto va a funcionar mejor, que si esto va arriba o abajo funciona mejor, que si esto le compro a este proveedor en vez de al otro, pues se ahorra dinero y se eficientizan aquí los recursos y bla, bla, bla. Pero realmente ellos están capacitados y han venido y han empezado a surgir como seres con la intención de llevarnos al siguiente nivel a nosotros, a todos, a toda la humanidad como seres humanos. Es decir, su principal función es guiarnos hacia el proceso de lo que realmente significa ser un ser humano. Cuando nosotros empezamos a nivel evolución, la evolución humana, lo primero que tuvimos que desarrollar fue la conciencia de lo que es el centro del vaso, la conciencia que tenía que ver con el cuerpo, con la supervivencia, es decir, no podíamos conectar con otra cosa que no fuera ver cómo me defendía de un león, cómo me defendía del frío, de la lluvia, del hambre, es decir, lo primero que había que hacer era mantenerse con vida. Y así fue que durante un tiempo eso fue lo que permitió nuestra evolución. Después vino una parte más intelectual, más estratégica, más racional, que fue cuando empezamos a decir, me puedo quedar con un territorio, puedo ver cómo conservo los alimentos, puedo construir una casa, puedo
obtener esto, puedo hacer armas, empezamos a desarrollar otra parte que garantizaba esta supervivencia, pero ya con una inteligencia a nivel mental que permitía que sobreviviéramos mejor y que ya pudiéramos desarrollar otras cosas. Ya no había que estar yendo de un lugar al otro cuando se acababa la cosecha, ni había que estar protegiéndose de las plagas o los animales que podían llegar a atacar, o del frío o del calor, sino que ya podíamos establecer, empezamos a tener ciudades, a conquistar, tener territorios, países, todo. Y una vez que ya logramos esa estructura, mucho después empezó a surgir este ser que dijo, bueno, ahora que ya todo eso está cubierto, viene algo más importante, hay algo más trascendental, hay algo más profundo en nosotros, más allá de aquello con lo que nos estamos identificando. Y para eso es que los proyectores son geniales, son esas personas que esa capacidad tan profunda que tienen de ver al otro, es para que ese otro pueda conectar realmente con lo más profundo de su ser y salgamos de la identificación que tenemos con nuestro nombre, con el país de residencia, con el partido político. Es decir, yo puedo decir, yo soy Juanita y soy mexicana y soy del PRD y soy vegetariana, soy de la América, y nos empezamos a identificar con un montón de etiquetas que no es en realidad lo que somos. Porque en realidad yo puedo decir, mi nombre es Juanita, yo nací en México, tengo un interés por las ideas políticas de este partido, me gusta la comida que es así, me gusta tal cantante o tal grupo, pero no soy esto, no soy fanática de esto, no soy tal cosa. Cuando nosotros empezamos a identificarnos con esto, soy, perdemos lo que realmente somos, que es de lo que habla este centro G o este chofer, que es nuestra parte espiritual, y la que dice, no eres eso, no te identifiques con un montón de títulos o nombres o cosas que no hacen a lo que es tu ser, y te estás perdiendo lo más trascendental, lo más importante que traes. Y así como nos lo perdemos en nosotros mismos, nos lo perdemos en los demás, porque vemos el nombre del otro, si es gordo, si es flaco, si nació acá, si nació allá, si es carnívoro o si es vegetariano, si le va a este tipo de fútbol al otro. Es decir, estamos viendo etiquetas. Y además hay ahora una tendencia a que todo sea etiquetar, y cada vez le ponemos más nombres a las cosas para definirnos desde lo que comemos, desde la sexualidad que llevamos, desde los gustos políticos que tengamos, o lo que sea. Todo tiene que tener una etiqueta. Las etiquetas terminan dividiéndonos. Y terminan dividiéndonos unos de otros, es decir, estamos permitiendo que la conexión sea por cosas superficiales, si es o no es como yo, si piensa o no piensa como yo, pero no estamos viendo lo más profundo. Entonces, ¿cuál es la verdadera función, o para qué vienen diseñados, o qué camino nos vienen a mostrar realmente? Mucho más que hacer más productiva una empresa, o que poder hacer un casting perfecto para una película o lo que sea, es que en realidad nos vienen a mostrar que tenemos que conectar con lo más trascendental de nosotros. Su verdadera guía es a que nosotros lleguemos a la evolución, que pasemos de ser estos seres humanos que están concentrados y que se quedaron en cosas más del pasado y mucho más mentales, a pasar a algo mucho más espiritual, a algo que realmente nos lleve al siguiente nivel en nuestra evolución. Entonces, cada vez que ustedes vean un proyector, o si ustedes son proyectores o están criando a un niño o niña proyectora, déjenlos ser. Es muy importante que conozcan su diseño y entiendan que ese 22%, cada uno en su individualidad y en su diseño, nos viene a guiar y a dar algo en particular. No todos están para guiarnos desde el mismo lado, van a ver que hay distintos tipos de proyectores. Entonces el proyector tiene que conocer su diseño. Los padres tienen que fomentar a ese niño proyector a que sea ese proyector, a que no se identifique con otras cosas, porque nos perdemos su guía, nos perdemos lo que mejor nos vienen a mostrar. Y cada uno, como les digo, desde sus definiciones y desde su individualidad, nos viene a dar una enseñanza muy profunda de cómo seguir evolucionando como seres humanos. Y esa es la visión que quiero que les quede más que nada del proyector, más allá de que vamos a ver los tecnicismos y todo. Entiendan que están para algo mucho más profundo, y que todos nosotros, independientemente del tipo que seamos, necesitamos empezar a darle al proyector ese lugar. Necesitamos entender que son súper necesarios, no solo para cualquier proceso material o empresarial, son necesarios para nuestro proceso de evolución humana. ¿Ok? Vamos a ver esto de la estrategia.
Recuerden que en diseño humano, cuando hablamos de estrategia, hablamos de que tenemos que comprender que de acuerdo a cómo funciona nuestra aura, hay una manera más conveniente de que actuemos, ¿sí? Yo siempre uso el ejemplo de las cafeteras y digo, lo primero que yo tengo que entender es a qué vine diseñada. Si vine diseñada a ser cafetera, mi estrategia es que haga café. Y si vine diseñada a ser licuadora, mi estrategia es que haga licuado, ¿sí? Si yo soy cafetera y pretendo hacer licuados, no voy a funcionar, me voy a descomponer y encima no me va a salir el café, con lo cual me voy a sentir peor todavía. Así que uno empieza comprendiendo el tipo y esto que venimos hablando de cómo funciona mi aura y cuál es mi rol, y entonces entiendo la estrategia, lo que más me conviene hacer según mi campo áurico, según la manera en la que mi energía se mueve y el rol que vine a cumplir. Entonces, fíjense cómo se define la estrategia de un proyector. Dice, esperar el reconocimiento y la invitación. Vamos a dejarlo hasta ahí y ahora sí. ¿Qué significa eso? Recuerden que cuando yo les expliqué del aura, lo que veíamos era que captan muchísima información a niveles muy profundos de ese otro y que tienen una capacidad de hacer las cosas simples, de guiarlo y de orientar. Se dan cuenta tanto de lo que al otro le pasa que entonces quieren decirle lo que debería hacer, aconsejarlo, guiarlo. El gran tema es que si el otro no está preparado para recibir esa información, o si el otro no está reconociendo en ese proyector que ese proyector es una guía que realmente es referente para mí y que sus palabras, su sentir, sus expresiones me van a hacer un sentido y yo puedo tomarlas como una autoridad o como una guía, ambos están perdiendo energía, ambos se desgastan, ambos pierden eficiencia, es decir, no le sirve a nadie, porque ni el otro va a hacer algo con lo que escucha, y como el otro no hace algo con lo que escucha, el proyector se siente que lo rechazó, y después empiezan a decir, pero yo te dije, pero ¿por qué no me hiciste caso? Pero si yo te dije que esto, y viste que yo te tendrías, que deberías. Entonces no hay un match energético, hay un desgaste energético que no le sirve a nadie. Esto de esperar el reconocimiento y la invitación significa que todo proyector, por más que su aura recibe y está captando al otro y se da cuenta de muchísimas cosas muy profundas de ese otro, tiene que ser muy respetuoso de que ese otro primero lo reconozca y literalmente le diga, me interesa tu manera de pensar, me encantaría saber qué piensas tú de esto. O me encanta la manera en la que gestionas tus emociones y sabes sobre todo este tema. ¿Podrías escucharme y darme tu opinión y tu sentir? Eso es un reconocimiento y una invitación. Que el otro realmente quiere escuchar lo que yo tengo para darle. Que el otro lo reconozca y me invite, paréntesis, tampoco quiere decir que el proyector tenga que decir, ah, bueno, sí te lo digo. Ya saben que en diseño tenemos un lugar de autoridad. También el proyector tiene que tener el momento en el que realmente es correcto energéticamente para él decirlo o no. Por eso va a tener que conocer su diseño y aunque me estén reconociendo e invitando, yo tengo que ver si es correcto para mí que dé esa opinión o ese sentir. Y también va a ser correcto que conozcan su verdadera esencia y su verdadero diseño. Porque si yo soy una persona que por mi diseño estoy muy conectada con mi parte emocional y yo te puedo guiar desde ese lado y esas son mis fortalezas, el tema vincular y emociones y demás, y el otro viene a decirme que le interesa cómo yo hago cálculos matemáticos y lo estratégico que soy a nivel mental, evidentemente me está reconociendo por otra cosa. Entonces no es un reconocimiento correcto. Y eso también pasa cuando el proyector no se conoce, no conoce su esencia y se identificó con algo con tal de encajar en la sociedad. Recuerden, no son mayoría, entonces siempre están buscando ser lo que no son para ser reconocidos. Y en esa búsqueda de ser reconocidos, venden su naturaleza. ¿Sí? Si el proyector X vino diseñado y vino fabricado y su energía está hecha para que haga pasteles, y él se crea un Instagram, una red social y empieza a subir fotos de pizzas y promociones de pizzas y mucha publicidad de pizzas y muestra todas las pizzas que hace, evidentemente lo van a buscar para pedirles pizza. Y después el proyector se enoja y dice, pero ¿por qué nadie me pide pasteles? Y yo lo que mejor tengo para dar son pasteles, porque no estás proyectando eso, no estás vendiendo eso. Con tal de encajar, como estás en un lugar que crees que las pizzas son más productivas y se venden mejor y todos quieren pizza, entonces estás ofreciendo pizza. Así que
primero es un trabajo muy personal y de conciencia, que solo lo logran conociéndose, entendiendo su diseño y entendiendo si vinieron a hacer pasteles o vinieron a hacer pizza. Y eso que vinieron a hacer lo tienen que cuidar y que honrar como su verdad más absoluta, porque es su verdadera función, es para lo que realmente han venido diseñados y desde donde nos pueden guiar. Entonces, si vinieron diseñados a guiarnos en la mejor forma de hacer pasteles, tienen que mantenerse así, firmes, haciendo eso y sabiendo que van a llegar las personas correctas que pidan y que necesiten y que valoren esos pasteles. Pero no se pongan a ofrecer pizza para encajar y para que el otro les dé ese reconocimiento que están buscando. Porque entonces ocurre siempre esta amargura o esta tristeza que sienten los proyectores, porque no son reconocidos por aquello que vinieron a hacer. En la segunda parte yo les pongo principal y fundamentalmente para las decisiones importantes de su vida. Las decisiones importantes que nosotros tomamos, como el trabajo, casarnos, decidir sobre una carrera, hacer una inversión, no son todo el tiempo. Es decir, es en esos momentos fundamentalmente donde el proyector no se puede olvidar de esta estrategia. Donde en lugar de que yo vaya y diga, voy a agarrar este trabajo porque sí, bueno, es lo que hay, yo espere a que alguien me reconozca y me diga, me interesa la creatividad que tienes, me gusta cómo eres estratégicamente para diseñar cosas, me encantaría que ocuparas este puesto, ¿te parece? Entonces ahí hay un reconocimiento. El proyector no funciona naturalmente si no tiene ese reconocimiento. Lo mismo si me van a pedir matrimonio, tendría que ser así, que me reconozcan, que me digan, me encanta esto y esto y esto de ti. ¿Compartirías tu vida conmigo? Perfecto, pero el proyector funciona así cuando siente que es reconocido y que es reconocido realmente por lo que vino. Para todo lo demás, simplemente se trata de fluir, se trata de que vivan haciendo lo que aman, de que vivan conectando con esta parte profunda y tan espiritual de ellos, desde sus propias definiciones, desde su propio diseño. Recuerden que ellos traen una cosa de mucha conexión con lo más trascendental. Entonces, tienen que vivir haciendo lo que aman, apasionados de eso y fluyendo. No es que para todo tienen que esperar que se los reconozca y se los invite. Si tienen ganas de ir a tomarse un café, se van a tomar un café. Si tienen ganas de ir a ver una película, vayan y vean una película. No necesitan a otro más que a ellos mismos, conectados con ellos y con lo que los hace felices y los conecta con su espíritu. Ahí donde ellos pueden fluir y estar conectados con su parte más trascendental, ahí es donde ellos realmente son. Y si después hay cosas que pueden ser un amigo que quiere hablar conmigo porque me quiere preguntar esto y quiere mi opinión y demás, perfecto. Ahí siempre, siempre utilicen su estrategia para eso y para las cosas de decisiones importantes y trascendentales. Recuerden que cuando cualquier tipo no es coherente con su estrategia y no la respeta, empieza a aparecer este desbalance o esta parte más negativa o más positiva de sensaciones. En el caso del proyector, lo negativo o lo incorrecto o lo que le va a pesar y lo va a tener no siendo él, es esta sensación de amargura o de tristeza. Si yo no soy correcto, si yo no esperé ese reconocimiento, esa invitación, y simplemente porque vi algo y mi amigo nada más vino a tomar un café conmigo, pero yo empecé a decirle todo lo que yo pensaba y sentía y le empecé a dar un montón de órdenes y a manipularlo y a bla, 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 y a organizarle su vida sin que el otro me lo haya pedido, me amargo porque el otro no está receptivo, no hay un campo fértil. Entonces no hay una comunicación energética que sea positiva para ambas partes. Y luego, cuando ven que ese otro falló o se equivocó de acuerdo a su percepción, de acuerdo a su propia verdad, lo empiezan a invadir al otro. Yo te dije, y tendrías, y tuviste que haber, si me hubieses hecho caso, viste que yo te dije que respeten el proceso del otro. Que ustedes tengan ese gran tomógrafo y puedan ver ciertas cosas más profundas, es algo que a ustedes les permite dar esa opinión y ese sentir y ese aporte cuando el otro está receptivo y cuando el otro reconoce en ustedes que ustedes son un referente. Y que por eso ese intercambio energético y eso que ustedes digan, el otro lo va a recibir y lo va a tomar con amor y de acuerdo a su propio diseño y a su propio proceso evolutivo hará o no hará algo. Pero si el otro no está receptivo y ustedes intentan manipular o convencer, van a vivir amargados, van a vivir tristes y van a ser cada vez más rechazados. Porque ¿qué hace alguien que no quiere que alguien me esté profundizando y me esté diciendo lo que debería y tendría? Te rechazo.
dejo de verte, ya no quiero ver a ese amigo, no, ya mejor ni le digo, porque cada vez que le digo me dice, no, ya no quiero ni verlo. Y ustedes no han venido a ser rechazados, al contrario, han venido a estar profunda y muy trascendentalmente conectado con cada uno de esos otros que están en su vida. Entonces, cuando ustedes respetan ese proceso, cuando ustedes pueden respirar y saber que es su aura la que está captando cosas, pero que no necesariamente tienen que vomitar o escupirle al otro todo eso que están sintiendo, entonces esperan ese reconocimiento, esperan que ese otro les dé un lugar, los habilite, le dé luz verde, realmente esté receptivo y les diga, sí, me interesa lo que tienes para decirme. Entonces ahí logran esta parte satisfactoria que es el éxito del grupo, este ganar, ganar, este que a los dos nos va bien, porque yo pude guiarte y tú pudiste recibirlo. Y cada uno ya está, cumplió con esa parte, después seguirá el proceso como siga, porque yo igual puedo guiarlo y el otro puede hacer algo o no con esa guía. Pero cuando yo ni siquiera respeto eso, ya estoy tirando semillitas en un suelo que no va a ser fértil. Y estoy desgastando energía, energía que ni siquiera traigo naturalmente. Entonces, cuando no son correctos, recuerden que nos vamos a lo que en diseño humano llamamos como la sombra, cuando no estamos usando correctamente la energía, cuando no estamos siendo correctos de nuestra forma y dinámica áurica, cuando no utilizamos la estrategia. Entonces se van a encontrar con personas muy manipuladoras que siempre pueden estar intentando convencer, imponer sus ideas o lo que sienten. Toman cualquier reconocimiento, me pongo a vender las pizzas en lugar de los pasteles, no potencian sus dones. Hay algo muy importante, como les decía y se los reafirmo, cada proyector tiene que conocer su diseño porque en su diseño está el don que trae, es decir, desde dónde nos puede guiar. Dice si viene a hacer pastel o si viene a hacer pizza. Entonces necesitan darse tiempo para conocerse, necesitan que se les respete eso que traen, más allá de que no venga a ser el multiempresario que está 10 horas en una oficina y que viene a otra parte del proceso. Y es importante desde chiquitos que se les respete eso y que se los haga conectar con cuál es su don o su habilidad nata y que la profundicen, que la conozcan, que la honren, que no la dejen de lado porque eso no está aceptado. Somos los demás y toda la humanidad la que tenemos que empezar a hacer un cambio para valorar este lugar y este don que trae cada proyector. Pero no son ellos los que tienen que ceder con tal de encajar y de ser reconocidos. Otra de las cosas es que siempre sienten que tienes que estar haciendo algo, por lo mismo de que la publicidad y la energía circundante es generadora, entonces hay que ser productivos a la manera en la que se considera la productividad hoy por hoy, por lo cual muchas veces nos encontramos con que son personas que llegan enfermas a mediana edad. Recuerden que lo que estamos hablando en un gráfico y lo que vemos a través de números o figuras geométricas son nuestros órganos, es nuestro sistema, nuestras glándulas, la conexión energética y biológica que existe en toda nuestra maquinaria humana. Si la estamos forzando, si me pongo a hacer trabajos que no vine a hacer, si soy el primero en levantarme y el último en acostarme, si estoy utilizando mal mi máquina. Estoy usando la cafetera para hacer licuados, no va a salir, se va a descomponer, se rompe. Y hay muchísimos proyectores que están así, enfermos a mediana edad, que no conocieron o que ni siquiera pulieron sus verdaderos dones, sus verdaderos talentos, por lo cual jamás los van a poner en luz y nos los van a dar y nos van a ayudar a todos, o sea, no cumplen este rol que traen. Y generan muchas veces enfermedades muy graves, enfermedades graves, pesadas y complicadas por no ser ellos mismos. Los proyectores tienen un gran tema con esta identificación y con este querer ser lo que no vinieron a ser. Parece, y todos les ayudamos cuando estamos todos en nuestra sombra, a decir que lo que ellos son y lo que han venido a dar no vale. Entonces todos tenemos que hacer un trabajo de conciencia. Los que me conocen y toman el taller conmigo ya saben que hago mucho énfasis en la crianza y en esa parte donde uno está ya desde chiquitos dándole el contexto y las herramientas necesarias para que cada uno sea quien vino a ser. Cuando al proyector no se lo cría para lo que vino a ser, son las personas más enfermas, con más lesiones físicas, con enfermedades más graves y con grandes traumas que cuestan muchísimo de condicionar cuando son grandes. Es necesario que todos hagamos un cambio de conciencia y que los dejemos ser quienes vinieron a ser, porque como les decía al principio, han venido a ser estas guías para todos, son los que nos están mostrando el camino hacia la evolución. Y si no les damos el lugar que se merecen, el lugar que vinieron a ocupar, somos todos como humanidad los que nos estamos
estancando, los que no evolucionamos, los que no damos lo mejor de nosotros mismos. Lo mejor que vienen a hacer es guiarnos a que cada uno de nosotros use bien sus energías y conecte con lo que es su verdadero espíritu. Como les decía hace un rato, no con su nombre, no con su nacionalidad, no, conecten con lo que tienen adentro, con lo más importante de cada uno de ustedes. En síntesis, de la parte de sombra van a vivir llenas de pesimismo, de amargura y de tristeza. En su luz, trabajan sus dones, confían en ellos, los proyectan y son reconocidas por eso, recuerden. Me reconocen por el pastel o por las pizzas. Entonces, tienen esa cosa de conocer su diseño y de honrar su diferencia, y eso es lo que potencian, más allá de lo que se diga allá afuera. Obviamente que eso requiere mucho valor y mucho coraje, pero lo logran porque saben que eso es lo que vinieron a hacer, y desde ahí aportar su luz. Así que respetan, reconocen al otro, no invaden, ¿sí? Viven a su tiempo, viven amando lo que hacen, reconocen su propia energía, no se identifican con las energías de los demás, son pura luz, pura presencia, desde ahí nos guían y viven siendo ellas mismas y haciendo que todo su círculo funcione mejor. Todos ganan y ellas se sienten en éxito. Para ellos, con esta cosa de penetrar y de conectar y de hacer esta comunicación tan profunda con el otro, lo que les importa siempre es que a todos nos vaya bien, que el grupo funcione bien, en una empresa, en una familia, donde sea que estén, ellos buscan ese equilibrio, esa armonía, esa potenciación donde cada uno pueda ocupar su mejor lugar. Sí. Les dejo, como la clase pasada, aquí hay un súper resumen donde les va a quedar toda la parte de cuáles son los requisitos técnicos, el rol que vienen a cumplir, todo lo que hemos estado hablando. Así que ahí, bueno, nada más es para que les quede como resumencito de la clase. Esta frase, que es una frase de Raoul Hu, que es el fundador de Diseño Humano, fue el fundador, y dice: una vez que el proyector ha aprendido a confiar en la magia silente de su química, la vida le trae todas las oportunidades y personas que necesita. Fíjense que habla de que primero el proyector tiene que aprender a confiar en sí mismo. Si tengo que confiar en mí, primero tengo que conocerme, porque no puedo confiar en algo que desconozco. Solo es a partir de ahí que va a llegar lo que me tiene que llegar. Desde mi lado, yo considero que para poder recibir la luz de un proyector es necesario que él sea el primero en reconocerse e iluminarse a sí mismo. Recuerden esta imagen para recordarse como proyectores o para recordar lo que es un proyector cuando conozcan o tengan uno cerca. Son faros. Y el trabajo o la función que ocupa un faro en la humanidad es estar parados en luz, funcionando correctamente, y las personas, los barcos que necesiten su guía se van a acercar. La lógica dice que los barcos se acercan al faro cuando lo necesitan. El faro no se acerca al barco. No invadan, no vayan sobre el otro, no quieran convencerlo, imponerlo, manipularlo. Su función es que ustedes sean ustedes mismos y estén en luz y se cuiden y se mantengan y se reconozcan como el faro que vinieron a ser en el lugar donde les tocó ubicarse. Y respeten el proceso de los demás. Los demás van a llegar cuando esos demás sientan que necesitan su guía. No invadan, reconózcanse ustedes mismos y esperen ese reconocimiento de los demás. Recuerden que todo esto, como siempre les digo, se trata de un viaje personal, de un viaje que ustedes deciden si lo hacen, si no lo hacen y cómo lo hacen. Entonces, en esta bifurcación de la vida donde decidimos una cosa o la otra, está el hecho de hacernos víctima, porque no actuamos conforme a lo que vinimos a hacer, porque no conocemos nuestra esencia, porque no tenemos conciencia de nuestra propia naturaleza, y entonces nos queda más fácil ser reactivos ante lo que nos pasa, echarle la culpa a todo lo que ocurre afuera, y es una decisión que nosotros tomamos, como también podemos tomar la decisión de hacernos responsables de nuestro propio camino, que es tomar conciencia de quiénes somos, de nuestras propias energías, de nuestra individualidad, y tener la suficiente fortaleza y convencimiento de que si ese viene a ser, de que si ese es mi contrato en este plano, eso es lo que voy a hacer, sin dejarme llevar y sin perderme en ese condicionamiento externo. Es muy fácil echar culpas y quedarnos en ese lado de víctimas, pero desde ese lado no cumplimos el rol que venimos a cumplir. Y cuando no cumplimos nuestro rol, no nos sentimos en propósito. Si yo vine diseñado a ser cafetera, intentar toda mi vida hacer licuados no me va a salir y no me voy a sentir bien y encima me descompongo, es decir, encima me enfermo, funciono mal.
no se gana por ningún lado, no tiene sentido. Si yo vine a ser cafetera, me voy a poner a hacer café. Y el que quiera tomar licuado no me va a necesitar, no me va a buscar. Pero sé que hay personas que van a querer café y que cuando quieran van a venir y me lo van a pedir. Entonces, el trabajo es siempre de ustedes. Como yo les digo, yo tengo el nombre que yo le puse a mi escuela es Diseño Humano en tus manos. Yo les doy la herramienta para que ustedes la reciban y vean lo que hacen, pero nadie puede hacer nada que ustedes no estén preparados y no tengan ganas de hacer. Siempre la decisión es de ustedes, ahora, mañana, en unos años, pero culpar a los demás, buscar víctimas en el afuera o en los factores externos es el camino más fácil, pero no quiere decir que sea el más satisfactorio, porque ese descompone nuestra energía, ese no hace que nos encontremos felices, en satisfacción, plenos, no. Parece más fácil y parece que eso es hacia donde yendo todos nos va a ir mejor. Y aunque el camino de la responsabilidad y de la conciencia puede parecer un poquito más difícil, los beneficios, ¿sí? O estar como más en el largo plazo, los beneficios son realmente muy genuinos y muy enriquecedores para nosotros, porque lo que empezamos a hacer es utilizar bien nuestra energía y empezar a sentirnos en propósito. Y eso se traduce en estar felices cada día, no importa cada 10 años, cada día, cada instante, estar felices, sentirnos en propósito y estar cumpliendo lo que venimos a cumplir, siendo fieles a nosotros mismos. Hasta aquí era la parte de teoría. Y ahora, bueno, ahora sí los escucho. Cualquier duda que haya habido sobre la clase, preguntas de lo que expuse, y si no, también me gustaría mucho escuchar a los proyectores que están hoy acá presentes.